Bendiciones, pláticas en la cruz, patrocinado por la iglesia, la Cross Point Church. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes una vez más con esta sesión bíblica, este corto estudio bíblico. Es nuestro deseo de que este estudio, este sumario pueda llegar a su corazón. Nuestro deseo es que la palabra de Dios siga tocando los corazones. Estamos invitándoles a que suscríbanse a nuestro canal, compartan, inviten a sus amigos y hermanos. El único propósito de este podcast es de edificación para el cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal de Cristo. Estamos en este día por tocar un tema que Dios me ha impresionado en estos últimos días, a pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo, esta pandemia, los problemas económicos, rumores de guerra ahora con Rusia y Ucrania. Estamos viendo muchas cosas y el Señor me impresionó de que lo que pasa es de que a veces nosotros como creyentes se nos olvida las bases de nuestra fe cristiana, y yo quisiera hablar hoy del tema el poder de la palabra de Dios. Y quisiera decirles que cuando el cristiano comienza a valorizar y darle lugar a la palabra de Dios en su vida, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo quisiera en este día decirles que cuando uno comienza a entender que nosotros, nuestra fe, nuestra relación con nuestro Señor y Salvador está basada en el conocimiento que hemos recibido por medio de la palabra de Dios. A Dios lo conocemos por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Pero muchas personas a veces se han olvidado de la importancia de dejar que la palabra de Dios sea la base, sea el fundamento de su fe cristiana. Y hermanos, especialmente en esta época que se escucha muchas cosas por las redes sociales, por el internet, y a veces hay muchas predicaciones donde hay mucha filosofía, mucha homilética, mucha ilustración, muchas cosas bonitas, pero muy poca palabra de Dios. Y yo quisiera en este día recordarles a todos los hermanos y a todos los creyentes, a nuestros compañeros en el ministerio, pastores, obispos, ancianos, misioneros, que no nos olvidemos. Recuerdo un gran consejo de un hombre que estaba yo por salir como misionero para el país de España, y se acercó un pionero, un patriarca de la fe cristiana, el gran hombre de Dios, Leonardo Sepúlveda Treviño. Y como él conocía muy bien a mi padre y a mi madre, inclusive él había bautizado a mi mamá y también a mi abuela en México, y él se acerca y me dice en su manera de ser tan original: muchacho, te quiero dar un consejo. Y el primer consejo que me dio, me dijo: nunca dejes de predicar la palabra de Dios, a tiempo y afuera de tiempo. Y me dijo: otro consejo que te voy a dar, yo como siendo misionero también, es que donde te den de comer, come, porque no sabes de dónde va a haber más comida. Y estos grandes patriarcas, este consejo nunca se me ha olvidado, pero esas palabras resonaban en mi corazón llegando a Barcelona, España, de que él me había dicho el consejo que predicara la palabra, que le diera más importancia a la palabra. Y hermanos, por cierto, pude entender esto ya después de varios años en el campo misionero, y que es la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiar, para transformar, para edificar, para abrir puertas. Y a veces, hermanos, nunca debemos de sobreestimar el poder de la palabra de Dios. Vamos a leer una escritura muy conocida y muy popular en todos los rangos cristianos. Se usa, se habla, y dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hacia
donde dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, juzga los sentimientos y pensamientos del corazón. Este versículo en sí pudiéramos pasar horas analizando y hermanos, hay mucha tela que cortar aquí si nos vamos a todos los principios, a todas las leyes espirituales que están aquí por el escritor a los hebreos, donde él, la primera cosa que declara, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo creo, hermanos, que el problema es de que muchos se han olvidado de esta frase, de que la palabra es viva y eficaz. En otras palabras, usted puede conocer la palabra, puede hablar de la palabra, puede decir muchas cosas de la palabra, puede hasta estudiar la palabra de Dios científicamente, lógicamente, pero esto no basta hasta que la palabra de Dios se hace rema, se hace viva, se hace eficaz y esta palabra comienza a producir. Y si hay una época donde la iglesia, los creyentes necesitamos más palabra de Dios, es esta época que estamos viviendo en esta última generación. Y quiero repetir que la palabra de Dios es cuando es viva y eficaz. Tenemos que entender que si es viva y eficaz, nosotros no podemos hacerla. Ella es la que hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Si le permitimos que entre en nuestras vidas, que entre en nuestro corazón, que penetre, como dice, que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta donde divide el alma y el espíritu. Quiere decir que la palabra de Dios alcanza a entrar mucho más profundo que cualquier filosofía, cualquier, estudio de psiquiatría, de la ciencia. Por medio de la palabra nosotros conocemos a Dios. Y si es tan suficiente penetrante que alcanza a dividir lo que es el hombre, alma, cuerpo y espíritu, entonces tenemos que entender que no hay ningún psiquiatra, no hay ninguna terapia que se pueda comparar cuando nosotros le damos la importancia a la palabra de Dios. Y yo quiero decir que en esta última época necesitamos escuchar más palabra de Dios para que pueda entrar. Alguien dice, yo leo la Biblia, pero se ha dicho que cuando uno lee la Biblia nos lee a nosotros. En otras palabras, Dios nos habla por medio de su palabra. Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 2:16. Pero el hombre animal no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer porque son juzgadas espiritualmente. Aquí vamos otra vez a que podamos entender que la palabra de Dios, para que se haga viva y eficaz, tenemos que recibirla espiritualmente. Nuestras palabras tienen que entrar, tiene que dividir el alma, el cuerpo y el espíritu. Tiene que penetrar no solo la mente, sino que la palabra es tan poderosa. Si la dejamos entrar, va a transformar, va a cambiar, va a hacer lo que Dios quiere hacer. No volverá vacía, su palabra dice. Y entonces quiero que usted entienda que cuando nosotros comenzamos a darle la importancia a la palabra de Dios, comienza la palabra de Dios a producir en nosotros cambios poderosos. Y por medio de la palabra de Dios, la Biblia dice que la fe viene por el escuchar y el escuchar de la palabra de Dios. Estimado hermano, hermana que me estás escuchando, quiero recordarte que la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas diariamente. Necesitamos comer de su palabra todos los días, pero no solo estudiarla, no solo escucharla, dejarla que entre en nuestra vida, digerirla, no dejar nomás decir o ser oidores y no hacedores de su palabra. Pablo a los primeros Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 13, dice: por tanto, damos gracias a Dios confiadamente, porque al recibir la palabra de Dios, oigan bien, al recibir la palabra de Dios que les hicimos oír, la recibiste no como palabra de hombres,
sino como es espiritualmente o es verdaderamente como la palabra de Dios para que actúe en tu vida que tú creíes. Qué tremendo, escritura. Pablo les está recordando que la palabra que él les había predicado la habían recibido no como palabra de hombre, no como una ciencia, sino como palabra de Dios. Y la habían recibido verdaderamente como palabra de Dios. Y por eso su fe había llegado al conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor nuestro. Ahora, quiero decir con todo respeto, yo entiendo que en esta época estos grandes oradores, grandes predicadores nos han, a veces se llega a un punto de que las palabras, la gramática, la elocuencia a veces atrae, pero cuánto más poderoso cuando uno puede decirle al oyente: mire, yo vengo no con palabras persuasivas, no con la sabiduría humana, sino con la palabra de Dios, que es la que va a cambiar, la que va a transformar tu vida. Y yo no puedo hacer mucho por ti, pero la palabra de Dios sí puede hacer. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: como su poder divino nos ha dado todo lo que contribuye a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y su virtud, que nos asegura la mayor parte y las más preciosas promesas, así para que a través de ellos se conviertan en partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que existe en el mundo por lujuria. Otra vez Pedro aquí recordándonos que se necesita esta naturaleza divina, espiritual. La palabra no basta escucharla, no basta a decir, bueno, yo tengo muchas Biblias, tengo esto, conozco esto, la repito, la memorizo. Quiero recordarte que Satanás también conoce la palabra de Dios. Y con todo respeto, él también usó la palabra para querer tentar a Jesucristo después de que Jesucristo estuvo en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces, quiero decirles algo con mucho respeto. Cuando nosotros comenzamos a tener la revelación total que la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz que puede causar efectos especiales en nuestras vidas. Y cuando digo efectos espirituales, me refiero a cosas sobrenaturales. Y quiero decirles, en muchos de mis viajes misioneros, me he dado yo cuenta que a veces uno no se da cuenta hasta después que aquella palabra que uno está predicando puede, hermanos, de una manera tan poderosa y maravillosa, tocar el corazón de alguien. Alguien viene y da el testimonio: pastor, esa palabra que usted leyó, cuando la leyó, penetró mi corazón, penetró mi vida, me hizo entender. Entonces quiero decirles que a veces necesitamos entender esto para que nuestra vida pueda entender que entre más palabra le damos el lugar a la palabra que entre en nosotros, no escucharla, no ser oidores no solamente, sino dejar que al escucharla nuestra fe en Dios crece. Por eso Romanos 10:17 dice: así que la fe viene ¿por qué? De lo que se oye, y lo que se oye de la palabra de Cristo, dice allí en Romanos 10:17. Ahora, quiero que la palabra de Dios es la que nos trajo al nuevo nacimiento. Escuchamos palabra de Dios y nos dimos cuenta que allí dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino, no puede ni ver el reino de Dios, y tiene que entrar. Pero revelación vino por escuchar la palabra de Dios. Entonces quiero, hermanos, que Dios, por medio de este podcast, nos pueda recordar que necesitamos regresar a darle la importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas diarias. Yo recuerdo, lo digo con mucho respeto, creciendo en la casa
nuestros padres siendo pastores. Y yo desde niño me acuerdo que las decoraciones en nuestra casa eran versículos bíblicos por todas partes. Y los que tuvieron la bendición de visitarnos en diferentes lugares donde mi padre fue pastor, se dieron cuenta que mi mamá, una de sus especialidades, ella le encantaba decorar sus casas con versículos bíblicos. Y yo no lo entendía cuando era el niño, que miraba que era la palabra de Dios. Y doy un testimonio, hermanos. Me acuerdo que en una ocasión, viviendo en una casa, estando allí en esa casa, entró un ladrón de noche. Y no sé cómo estuvo la cosa, pero alcanzó a entrar, abrió la puerta, forzó la puerta, y estaba mi padre y mis hermanos y mi hermana dormían en otro cuarto. Y yo me acuerdo que yo alcancé a despertar al escuchar que la puerta se abrió. Y me acuerdo que esta persona que entró, este ladrón, traía una linterna, una luz pequeña. Y me recuerdo siempre, en cuanto miré yo por la puerta que estaba abierta muy poco, miré que este hombre puso la luz contra el cuadro que tenía mi madre allí en la pared. Y el cuadro, me acuerdo que era el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y me acuerdo que este hombre, no sé si venía embriago, drogado, la primera cosa que dijo: estos son aleluyas, hay que irnos. Y salió corriendo. Y yo me acuerdo este testimonio, yo lo miré, lo experimenté de niño, tendría unos 8 o 9 años. Y dije yo, qué bueno que él leyó eso y no entró y nos causó daño. Tremenda cosa es la palabra de Dios. Ahora, quiero decirles algo. Primero de Pedro 1, 22 al 23 dice: habiendo purificado vuestras almas, obedeciendo la verdad, para tener amor fraternal sincero, amémonos unos a otros ardientemente con todo nuestro corazón, porque habéis sido regenerados, no por semilla corruptible, sino por semilla incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. Óigame bien, estamos hablando de una semilla, una simiente, sino por una semilla incorruptible. En otra palabra, la palabra es una semilla, pero no incorruptible. No es una semilla que se planta y no produce. La palabra de Dios tiene poder, porque es incorruptible. El que recibe la palabra de Dios en su corazón por la fe, produce el nuevo nacimiento, produce fe en Dios. Por eso es tan importante recordar que hay poder en la palabra de Dios. Estimados hermanos y hermanas, regresemos a darle la importancia verdadera a la palabra de Dios en esta última generación. Ahora, una de las cosas más necesarias es entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y es un alimento espiritual para nuestras vidas. Necesitamos comer palabra de Dios todos los días. Y yo lo digo con mucho respeto porque estamos viendo que en esta época de tantas cosas que están pasando, algunos no se dan cuenta que los eventos históricos mundiales es cumplimiento de la palabra de Dios. Esto que está pasando ahora con Rusia y Ucrania y los aliados de acá, de Estados Unidos, todo esto es la preparación para la gran revelación que hay en las profecías, en el libro de Apocalipsis, en las profecías de Ezequiel, la gran guerra de Gog y Magog y todo eso que sería otro estudio. Pero el que no está empapado de la palabra de Dios, estos eventos mundiales pueden causar hasta temor en algunos cristianos. Alguien me dijo: pastor, no se preocupa de lo que estoy. No, le digo, porque la palabra de Dios me promete que nosotros no vamos a estar aquí. Eso es palabra de Dios.
seremos arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros estuviéramos en vida. Dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que estuviéramos en vida, seremos arrebatados. Y Dios no permitirá que la iglesia pase por la gran tribulación. Que ese es otro estudio que lo daremos en otra ocasión. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: deseen como recién nacidos leche espiritual para que crezcan para su salvación, para que por ella puedan crecer en su salvación. Deseen, la palabra de Dios es como el recién nacido. El bebé quiere leche. ¿Por qué? Porque necesita esa leche espiritual. Y hay muchos hermanos que no entienden que la palabra de Dios la necesitamos, hermanos, digerir, tomarla, recibirla, que entre, que penetre, que pueda cambiar, que pueda producir tanta fe, que no entendemos lo que a veces cuando la palabra entra y de repente usted comienza a recitar palabra de Dios a alguien. Esa palabra es tan poderosa que aquella persona se atemoriza o se da cuenta que es palabra de Dios digna de ser recibida por todos los hombres. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Y esto me encanta, donde dice: para ustedes que durante mucho tiempo debían de ser maestros, todavía necesitan que se les enseñen los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Han llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Y el que de él bebé no experimentado la palabra de justicia, porque es un niño. En otra palabra, la exhortación es que crezcamos, que no nos quedemos como los recién nacidos, que podamos digerir la palabra de Dios, comenzar a dejar que la palabra produzca en nosotros esa esperanza que el Señor nos ha dado. Ahora, una de las cosas más importantes que yo digo que es necesario en la palabra de Dios es que necesitamos aplicarla para madurar en nuestra relación con nuestro Salvador. Si usted escucha mucha palabra, si usted recita mucha palabra, si usted canta mucha palabra, si usted lee muchos libros de la palabra, pero no la aplica a sus vidas, nosotros les podemos garantizar que esa palabra no tomará el efecto con el cual Dios quiere que usted la reciba, que usted la digiera, que usted la pueda poner o aplicar en práctica y decir: esta es palabra de Dios, voy a hacer lo que me dice que haga, voy a obedecer, voy a caminar según lo que la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas que yo también digo, que la palabra de Dios es viva y eficaz y nos da inspiración. Y yo me gozo, hermanos, de haber conocido en la iglesia, creciendo en la iglesia, a muchos patriarcas, a muchos pioneros que estuvieron en nuestras casas, donde mi padre tuvo el privilegio de pastorear en diferentes partes de California, en Arizona, y luego yo después viajando al campo misionero en muchas diferentes naciones y continentes, en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe y hasta el continente de África, en Europa. Nos hemos dado cuenta que cuando la palabra de Dios está dentro de una persona, hay revelación, hay inspiración. Y esa palabra, cuando alguien la recita, ya no se usa mucho esto. Siempre me recuerdo de hermanos y hermanas que tenían ese don de recitar. Una hermana muy cerca a nosotros, nuestra hermana Alicia Murillo, hermana Licha Murillo le llamábamos. Ella tenía ese don de recitar la palabra de Dios. Y el Salmo 55, el Salmo, Isaías 55, Isaías 53, los Salmos, cuando ella lo recitaba, no importa a qué época, dónde, en la iglesia, fuera de la iglesia, en su casa, se sentía que la palabra de Dios venía con inspiración de parte de esa recitación que ella daba. Y yo sé que algunos pueden dar testimonio de esto. Ahora, quiero terminar diciendo que en el Salmo 119, versículo 130 dice:
La revelación de tus palabras alumbrará, dará entendimiento a los sencillos. Este es el problema de muchas personas. A veces me acuerdo que en una ocasión, estando yo dando un estudio bíblico a unos profesores de la universidad, inclusive los dos, el marido y mujer y esposa también eran profesores los dos, uno de francés y uno de español, me dijo, mira, yo ya me dio sus credenciales, necesito estudiar la palabra de Dios. Sí, le digo, la palabra de Dios es la que te va a dar, pero le dije igual, necesitas recibirla con un corazón humilde, sencillo. No la puedes estudiar como has estudiado las ciencias y las lenguas. Te felicito por ser profesor en la universidad, pero si tú quieres verdaderamente conocer a Dios, tienes que recibir la palabra de Dios con sencillez. Y le dije yo, mira, ya le di algunos versículos, y siendo unas personas con grande estudio, en el siguiente estudio bíblico que estábamos dándoles semanalmente, regresaron y me comenzó a explicar que lo había leído en francés, en latín, en griego, en español, en inglés, en todas las lenguas, en el aramaico, en el griego, y luego le dije yo, y todo esto lo pudiste entender. Bueno, dijo, estaba un poco, quería hacerte algunas preguntas, y ya me hizo algunas preguntas, y le dije yo, mira, lo que te voy a dar el consejo, ya que sabes que la Biblia tiene todas estas tradiciones, o has podido ver la traducción, quiero que ahora la apliques a tu vida. Se me quedó viendo como que estaba yo pidiéndole algo imposible. Y en la siguiente semana, bien, en las mismas escrituras, pero ahora léelos con un corazón sincero, sin la gramática, sin nada de eso. Nomás deja que entre la palabra en tu vida. Bueno, el siguiente día, digamos la siguiente semana que llegaron al estudio, llega con una sonrisa y me dice, pastor, ahora sí entiendo lo que usted me está diciendo. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador y quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y yo me quedé sorprendido que cuando este hombre tan preparado recibió la palabra con sencillez, su vida cambió, inmediatamente quería obedecer, quería nacer de nuevo. Y Dios bendiga a esta pareja que son pastores en esta época. Esto ya son varios años atrás. Quiero llegar a una conclusión. Quiero dejarles esto en su corazón. Pláticas en la Cruz está aquí promoviendo que la palabra de Dios es poderosa y es todavía viva y eficaz. La palabra no pierde su poder. La palabra no se hace vieja. La palabra no necesita que la ayudemos. La palabra todavía es la misma. Todavía es fuego. Todavía es la espada de dos filos. Todavía es agua para el alma. Todavía es el pan de vida. Todavía es el martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios todavía tiene poder para transformar, cambiar vidas. Y todavía es digna de ser recibida. Hermano o hermana, no pierda la oportunidad de que la palabra de Dios sea viva y eficaz todos los días en tu vida. Te animo a escuchar la palabra de Dios. A la vez le damos gracias por haber estado escuchando. No se olviden de escuchar nuestra devoción diaria de un versículo bíblico. Inviten, cada día sale un versículo con una pequeña oración. Les invitamos. Que Dios me los bendiga. Pláticas en la Cruz, patrocinada por la iglesia La Cross Point Church. Que Dios me los bendiga. Amén.